Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. La organización sitúa en Irán e Italia los nuevos grandes frentes de batalla del virus, pero prevé que otros países estarán pronto en la misma situación. Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Ese 19 de marzo de 2020 fue un día de cambio para millones de argentinos. No importa dónde estés, cómo sos o quién sos, una decisión te iba a impactar sí o sí. No importaba para nada si eras alguien noble, un delincuente, un padre de familia o un hijo recién nacido. No importaba ningún tipo de pasado, todos nos encontrábamos en un presente rodeados de incógnitas, de miedo y de incertidumbres. No importaba nuestra vida, volvíamos a nacer en una nueva realidad. De ahora en adelante vivíamos en guerra, pacientes y médicos esperábamos en una trinchera sin armas, peleando contra un enemigo que nos sacaba vidas todos los días. Un enemigo que nos arruinó planes, proyectos, un enemigo que nos sacó familiares, hobbies, trabajos, oportunidades. Un enemigo que nos cambió, que nos alejó de casi todo amor cercano y nos trajo terror y muerte a la puerta de nuestras casas. Tanto cambio que incluso nuestras caras ya no eran las mismas. De ahora en adelante se iban a ver modificadas por un barbijo que vendría acompañado de metros de distancia y saludos de puño. En el medio, toda esperanza existente nacía en los brazos de los médicos que, lejos de abandonar ante el colapso, pusieron el pecho y el corazón para que cada contagiado pudiera volver a ver festejar un cumpleaños con su familia. Personas que se acostumbraron al miedo que generaba el nuevo caos posmoderno llamado COVID-19. Hola, soy Noemí, soy técnica de tomografía y rayos del Sanatorio de Drogué. Soy Marisa, soy mucama de la institución. Hola, mi nombre es Daniel y me dedico a hacer cuidados intensivos, terapia intensiva. Hace 28 años que trabajo de esto. Hace 13 años que trabajo acá. Hace aproximadamente 20 años que trabajo en salud, 14 años en esta empresa. Bueno, el periodo ese, cuando empieza la transición de que se venía la pandemia, que ya se hablaba, fue para nosotros, nunca me imaginé que iba a llegar a Argentina primero. En el momento que empiezan a llegar los primeros casos, y nerviosismo, y no saber cómo tratar, no sabemos qué enfrentar, que nos enfrentábamos, mucho nerviosismo, pánico, miedo, a pesar de que somos trabajadores de salud y demás cuestiones, pero nos metieron tanto miedo que esa transición fue miedo, nerviosismo y sin empezar a trabajar con los pacientes, cansancio, estrés. No sé si con el tiempo, a medida que empezaron a llegar los casos y a agarrar experiencia, algunas cuestiones, como que nos tranquilizamos, pero no fue tanto como lo pintaban a veces los medios de comunicación. Fue mucho caos acá en el trabajo, terminábamos muy estresados y triste porque veías a muchísima gente y no sabías cómo ayudarlos porque entre todo estaban aislados y no teníamos herramientas como para poder ayudarlos. Y a nivel personal también fue muy duro porque vivíamos muy alejados de la familia por el miedo a que nos pudiéramos contagiar y súper cansador. El tema pandemia. Vivir el tema pandemia cuando comenzó fue todo un desafío en realidad porque había muchas cosas que no conocíamos, nos tocó experimentar muchas cosas, momentos difíciles con los pacientes, el tema salud no estaba preparado, no teníamos muy poco conocimiento. Cuando fue pasando lo largo de los meses
fuimos aprendiendo mucho de lo que se trataba esta enfermedad. Lo más duro fue la paranoia de la gente, el no saber exactamente qué estaba pasando, qué tanto te afectaba, el desconocimiento porque era algo nuevo y nada, también el hecho de ver a tus familiares que no sabías qué iba a pasar, si iban a salir adelante, si no, a algunos les pasaba muchas secuelas y otros no. Entonces nada, yo creo que lo peor fue la paranoia y el desconocimiento. Claramente, como expresan en sus declaraciones, se puede notar que todos los médicos tuvieron su momento de estrés y complicación, pero sin embargo siguieron adelante y entre tanto caos hubo un punto o un momento en específico donde sintieron algo de alivio en el caos que ocasionó el virus. Al principio, bueno, seguíamos usando mucho lo que es no lo dejamos para nada, es más, creo que no lo dejamos todavía, el barbijo, pero después con el tiempo fue pasando y nos fuimos aliviando un montón y dejar de lado el barbijo creo que fue salir de la rutina de COVID. Me sentí aliviada en el ejercicio del 2021, finales de 2021, que ya estábamos más acostumbrados a la movida y dentro de todo había muchos casos, pero eran más aislados. Hay estadísticas que marcan bastante lo que fue el impacto del COVID en el país. Por ejemplo, este gráfico de 2020 muestra lo que fue el crecimiento de los contagiados por el virus solamente en Cava y la provincia de Buenos Aires. Acá ven los casos diarios desde mayo hasta noviembre de dicho año. El segundo gráfico será un poco más fuerte a la hora de hablar del virus, ya que muestra las muertes que hubo solamente en el 2020 comparado con los máximos previos de muertes entre 2015 y 2019. Pero el gráfico más trascendente a la hora de ver el desarrollo del COVID y la gravedad en nuestro país es este último que muestra las muertes por millón de habitantes desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021. En un principio parecía que Argentina venía bastante bien, pero con los meses fue escalando estrepitosamente y acá se puede ver el desarrollo comparado con el de otros países. La pandemia y el COVID dejaron marcas imborrables y secuelas inmedibles, pero tiene un valor extra escuchar la opinión de quienes estuvieron en el frente de batalla peleando contra el virus y asistiendo a los enfermos. A modo de reflexión, ¿qué es lo que les dejó la pandemia como aprendizaje? ¿Qué aprendizaje me dejó la pandemia? Bueno, a valorar mucho más al otro, la importancia que tenemos que darle de cuidado. Respecto a la enseñanza o lo que pasamos en la pandemia, creo que sí nos dejó mucha experiencia y poder saber de lo que se trataba, cuando supimos de qué se trataba, aprendimos mucho. No estamos totalmente preparados para otras pandemias, como diríamos, pero aprendimos un montón. Fuimos viendo y creciendo junto con la enfermedad, pero aprendimos un montón. Bien, una de las enseñanzas que me dejó la pandemia fue el hecho de valorar las pequeñas cosas y a las familias y a lo que verdaderamente es importante, ya sea ir los domingos a la casa de mi abuelo, poder abrazar a mis tíos, a mis primitos y el hecho de valorar lo verdaderamente importante. Lo material pasó como a segundo plano y lo principal era poder ver a tus familiares, saber cómo están y no estar pensando en todo momento que algo les podía llegar a pasar. Bueno, enseñanza que nos deja el COVID para la salud creo que nos dejó mucho, en cuestión de que aprendimos nuevas técnicas y cosas que tenemos que seguir haciendo a lo largo de nuestra vida. Y también aprendimos que una de las enseñanzas es que la sociedad, estamos mal como sociedad, queremos seguir haciendo las cosas que hicimos en la pandemia todos los días de nuestra vida para que el mundo esté mejor, o sea, no tengamos tantas pandemias ni tantas enfermedades que ni siquiera conocemos y que existen ya en el mundo. Hay muchas enfermedades que existen y que todavía no las conocemos nosotros o no las tratamos. Así que la verdad que deberíamos seguir cuidarnos. Eso sería una